que se encuentra en el libro de Esdras. En el tiempo del Antiguo Testamento sabemos que el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios y fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados a Babilonia en 3 etapas. La primera de ellas lleva a los jóvenes, que algunos de ustedes quizás recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza de los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego ardiendo? Los nombres hebreos eran Ananías, Misael y Azarías, pero en el bajo mundo de Babilonia les cambiaron los nombres y les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Y entre ellos también iba Daniel. Viene una segunda etapa y llevan otra parte del pueblo de Israel a Babilonia. Y viene la tercera y llevan al resto, y solamente dejan en Jerusalén a las personas que los babilonios consideraban que ya no se les podía sacar mayor provecho. Y al tiempo el Señor mueve el corazón de algunos de sus siervos, como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel. Empieza Dios a mover el corazón de algunos de ellos para volver al pueblo de Israel que estaba cautivo por los babilonios, que regresaran a su tierra, a Jerusalén. En ese proceso, cuando conquistan Babilonia a Israel, derribaron los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén y derribaron el templo de Jerusalén donde adoraban a Jehová. No era solamente un acto físico derribar los muros o el templo, sino era un mensaje para el pueblo de Israel de manera espiritual, diciendo, al derribar los muros de Jerusalén, estaban diciendo, ya no más Dios será su protector. Hemos conquistado, hemos penetrado sus muros, les hemos conquistado y los llevamos cautivos. Y al derribar el templo, estaban diciendo, ya no más van a adorar al Dios Jehová, ahora van a adorar a nuestros dioses. Y cuando el Señor los hace regresar a Jerusalén, entonces el Señor los lleva a restaurar los muros, que ahí estuvo encargado Nehemías de restaurar los muros de Jerusalén, y Esdras estaba encargado de restaurar el templo de Jerusalén. ¿Qué estaba dando el mensaje el Señor? Los muros diciendo nuevamente, yo soy su protector, Él es nuestra fortaleza, está rodeando la vida de su pueblo. Y al reconstruir el templo están diciendo, volverán la adoración al Dios Jehová, al Todopoderoso. Amén. Ese es el contexto de la porción bíblica que vamos a leer en este momento, pero antes vamos a hacer una oración. Yo voy a pedir ponerse de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, porque este día nos das el honor, el privilegio de estar reunidos en este lugar. Dice tu palabra que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias porque nos das la bendición de la vida. Primero la vida espiritual, haberte conocido, y segundo la vida física, biológica, nos permites estar aquí. Señor, desplazarnos a este lugar para que en unidad adoremos tu presencia. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Tenemos la certeza que estás tú en medio de este lugar. Háblanos a través de tu palabra, instrúyenos, enséñanos, edifícanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. No se siente, hermano. Por reverencia a la palabra, vamos a leer los primeros 4 versículos, por favor. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo de manera conjunta, respetando las comas, los puntos. Esdras, capítulo 1. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Y dice la palabra del Señor, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Tome su lugar, mi hermano, por favor. Siempre al inicio de toda obra, precisamente inicia con una visión. La visión es fundamental. La visión es esencial. Los capacitadores de líderes dicen que lo que hace a un líder es la visión y la misión. Un líder que no tiene visión y misión, pues no es un líder, no sabe hacia dónde guiar al grupo de personas que le siguen. Por eso la visión es fundamental. El Señor dice en la Biblia, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a tropezar y van a caer. Así es que Dios, ¿verdad?, siembra en el corazón de Esdras esta visión. Hay diferentes tipos de liderazgo con diferentes niveles de influencia. Por ejemplo, ¿cuántos padres hay aquí? Bueno, pues a ustedes el Señor los puso en una posición de liderazgo. Y liderazgo en su definición más sencilla es influencia. Dios los ha colocado en esa posición para influir o influenciar en la vida de los que le siguen. En este caso serían sus hijos. ¿Sí? Ese es el nivel de liderazgo que Dios les ha puesto de primera instancia. Pero si un padre o una madre no tienen clara la visión hacia dónde guiar a los hijos, pues difícilmente les van a poder dar dirección. Porque de hecho el Salmo 127, ¿verdad?, habla acerca de los hijos, que los hijos son como aquellas saetas esperando ser lanzadas por los valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los padres. Pero si el padre no tiene clara la visión hacia dónde guiar a esa saeta, pues los hijos por eso andan perdidos muchas veces, porque solamente estamos viviendo, subsistiendo. Hemos sido absorbidos por el activismo de estas urbes grandes, estas ciudades, y realmente no estamos dando la dirección correcta, porque muy probablemente ni siquiera sabemos nosotros hacia dónde vamos. Por eso es fundamental en la vida de todo líder tener una visión clara. Y si hablamos del contexto del pueblo de Israel, el Señor dice que al pueblo de Israel lo puso por cabeza y no por cola. O sea, lo puso en una posición de liderazgo, lo colocó en una posición de liderazgo, para que ellos pudiesen influir o influenciar a otros pueblos, no para que los pueblos influyeran en ellos, no para que otras naciones impactaran su vida, sino para que ellos ejercieran un impacto en la vida de otras naciones. Por eso dice el Señor, es mejor que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y el corazón de Dios no ha cambiado para con la iglesia. También el Señor nos ha colocado en una posición de influencia, en una posición de liderazgo en este mundo, en esta nación, para que nosotros podamos impactar nuestra generación. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos estudiantes? ¿Y cuántos escuelantes? Digo, es que no todos los que van a la escuela estudian, ¿no? Por eso les pregunto, ¿no? ¿Cuántos estudiantes y cuántos escuelantes, no? A ver, ¿cuántos estudiantes? No, aquí puros estudiantes de 10. ¿Verdad? No hay 11, pero si no, los sacaban también. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos ya egresaron de su carrera? Bueno, pues mire, Dios los ha colocado ahí en ese centro de estudios, en ese trabajo, hermanos, hermanas, los que trabajan en esa colonia. Dios nos ha colocado en una posición de influencia. No para que el mundo se filtre o se infiltre en nuestros hogares y en nuestra familia, sino para que nosotros podamos ejercer un impacto en la vida de la gente que nos rodea. El chico en la escuela
generar un impacto, porque muchos son como agentes secretos del Evangelio. Nadie sabe que son cristianos hasta que terminan el medio superior o la carrera profesional, 5 años, y resulta que eres cristiano y te sentaste conmigo 5 años de la carrera y nunca supe que eras cristiano. No, Dios nos ha colocado para ejercer una influencia. ¿Qué decimos en el Ministerio de Jóvenes con Decisión, el Ministerio Universitario? Los estudiantes deben ser el cuerpo de Cristo presente y visible dentro del campus, identificables. La luz no se puede esconder. ¿Sí? Así es que Dios nos ha colocado en esa posición de influencia, pero debemos tener una visión clara hacia dónde vamos. Y vemos aquí cómo el Señor siembra en Esdras una visión. Claro, en Ciro, pero también en Esdras. Fíjese el versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué? Despertó. Cuyo espíritu, no vayan a cerrar su Biblia, hermanos, porque vamos a estar viendo varias porciones bíblicas, no solo de este capítulo, ¿sí?, durante el sermón. Entonces, dice, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Despertó su espíritu, o sea, sembró una visión. Y les dijo, van a ir a reconstruir el templo de Jerusalén. Así es que todo nace, hermanos, con una visión. Esta obra nació con una visión. ¿Hace cuántos años, pastores? 3 años. Bueno, yo creo que más todavía, cuando teníamos tiempos de diálogos, pláticas. Ahí es donde sembró la visión el Señor. Porque muchas veces Dios siembra la visión y no es precisamente que lo vas a realizar inmediatamente. Lleva un proceso. Así es que Dios sembró en el corazón de ustedes esta visión. ¿Se acuerdan de Carlos Guízar? Dios sembró hace 10, 12 años en su corazón la visión de alcanzar a los judíos aquí en México, y estableció su oficina. De hecho vive ahí en Polanco, abrió una misión y también estamos dando el apoyo a Carlos con su misión ahí en Polanco. La idea es impactar al pueblo judío y hablarle acerca de Jesucristo. El Señor sembró en su corazón una visión de iniciar una obra, desarrollar un ministerio pastoral, y el Señor los tiene ahora aquí. Amén. En este año 2024, amén, mes de abril. ¿A cómo estamos hoy? A 7 de abril. Y la visión ahí está sembrada en el corazón. Y después de algunos años el Señor la materializó. Y Dios los ha llevado a crecer. Ahí es donde se ve la bendición de Dios y la voluntad de Dios que sembró en su corazón, y estamos viendo el fruto de ello. Entonces, todo nace con una visión. Así es que, hermanos, ustedes tienen que seguir la visión que Dios ha sembrado en el corazón de los pastores. Aquí no se trata de que cada quien venga con su visión y quiera implantarla. Se trata de que cada persona que llegue o familia se apegue a la visión que Dios ha sembrado en el corazón de los pastores y caminen junto con ellos. Pero fíjese, ¿qué es lo que va sucediendo mientras esa visión se va cumpliendo? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Parte de esos elementos que se dan para el cumplimiento de una visión. Cristo tuvo una visión de venir y salvar al mundo y lo materializó. Murió en la cruz y ahora por ello usted y yo tenemos salvación de nuestra alma. El versículo 6 dice, y todos los que estaban en su alrededor o en sus alrededores les ayudaron ¿con qué? Plata y oro. ¿Qué más? Con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Quiere decir, hermanos, que siempre para el cumplimiento de una visión se requiere inversión de recursos materiales y económicos. Para tener este lugar, pues tienen que pagar una renta. Tuvieron que comprar sillas, hay que comprar audio, ¿sí?
Y los gastos siguen, pero es parte del cumplimiento de esa visión. Pero usted debe saber que está invirtiendo en el reino de Dios. Y cuando se invierte en el reino de Dios vale la pena, hermano. Vale la pena. Dios nunca se queda con nada. Usted está dispuesto a dar, Dios va a bendecir también su vida. Así es que debemos saber, hermano, que en el cumplimiento de esta visión debemos aprender a invertir nuestros recursos. Cuando nosotros estábamos rentando el primer lugar, pues pagábamos cierta renta, ¿verdad? Una cantidad pues realmente no costosa, no muy elevada. Pero cuando nos tuvimos que mudar al salón donde ahora estamos, pues la renta subió 3 veces más. 3 veces más. Y cuando nosotros fuimos a ver el lugar, mi esposa, mi hijo Josafat y yo, porque íbamos a hacer ahí un evento, un aniversario de la iglesia, precisamente ya no cabíamos en el lugar donde estábamos. Desde que entramos al lugar, el Señor puso en nuestro corazón: este es el lugar donde quiero a la iglesia. Estaba prácticamente devastado el lugar porque era en temporada de pandemia, estaba casi terminando pandemia, pero todo estaba devastado. El salón, creo que tuvieron el último evento, lo cerraron y así lo dejaron, sucio, terrible. Pero ahí el Señor nos dijo: ahí va a ser. Así es que compartimos la visión con el cuerpo ejecutivo. Después del cuerpo ejecutivo compartimos la visión con el cuerpo de servidores. Y ellos nos dijeron: pastor, pues vamos. Y después lo compartimos a la iglesia y asumimos el desafío. Y ahí ahora estamos. Claro que cada mes siempre es un reto, un desafío reunir la cantidad para cubrir la renta, pero Dios no nos ha dejado hasta el día de hoy. Amén. Yo les he dicho a los hermanos, una manera de dar testimonio es cumplir con nuestras obligaciones como debe ser. Una persona que adeuda, dice la Biblia, no debes deber nada a nadie. Yo les he dicho a los hermanos, nunca me ha gustado deber a nadie, ni que me estén buscando para cobrarme. Se tiene que pagar en tiempo y forma la renta. Y así tenemos que caminar, hermanos, porque es una manera de dar testimonio. Y de que las puertas siempre estén abiertas. Y bueno, a lo largo ya de 2 años, el 18 de este mes de marzo, cumplimos ya 12 años como iglesia y 2 años en ese lugar. Y hasta ahorita el Señor no nos ha dejado. A través de promesas, a través de ofrendas, a través de la venta de talentos, etcétera, recaudando fondos, porque estamos invirtiendo en el reino. Así es que, hermano, tenemos que aprender a invertir. No nos quejemos. Solamente va a dar de lo que Dios ya le dio. No damos para que Dios nos dé, damos porque Él ya nos dio. De lo recibido de tu mano, eso te damos. ¿Dios le ha bendecido, hermano? Amén. ¿Tienen trabajo? Amén. Y si no tiene trabajo, estoy seguro que no le ha faltado nada en su alacena. Dios ha sido bueno. Amén. Así es que tenemos que aprender a invertir en el reino de Dios, nuestros recursos económicos. Vale la pena porque, si bien es cierto, a Esdras lo llevó a restaurar el templo de Jerusalén, pero Dios los ha traído aquí a restaurar las vidas, los corazones, las familias. Amén. Familias, vidas devastadas, algunos sumergidos en drogas, quizá otros a punto de divorciarse. Situaciones difíciles dentro del matrimonio, de la familia, la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y Dios ha colocado esta obra con la visión de llevar restauración al corazón de cada una de esas personas, y usted es parte de ello. Amén. 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 Y mire, capítulo 3 dice: cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, ¿cómo? Como un solo hombre. Como un solo hombre. Y de hecho, si usted lo ve en el versículo 9, dice lo mismo. Jesús también
Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre. O sea, habla de la unidad para el cumplimiento de esa visión. Si un matrimonio no está unido, si no tiene clara una visión, no sabe hacia dónde va, pues no puede llevar a sus hijos a ninguna dirección. Pero si el matrimonio tiene clara una visión y se unen en esa visión y caminan juntos, seguramente Dios va a bendecir. Porque la división, hermano, trae fractura. Cuando el hombre camina hacia una dirección y la mujer va hacia otra dirección, es difícil que podamos llevar a los hijos. Los hijos no saben hacia dónde ir, hacia donde les dice papá o hacia donde les dice mamá. Por eso es importante que el matrimonio tiene que unirse y caminar juntos y guiar a los hijos, ponerse de acuerdo. Dice la Biblia que donde están 2 o 3 reunidos y se pusiesen de acuerdo, ahí está Dios en medio de ellos. En una iglesia, en una congregación, si bien es cierto, somos un grupo de personas con diferente manera de pensar, diferentes contextos familiares, ¿sí? Contextos sociales, culturales, académicos, económicos, pero eso debe pasar a un segundo plano porque hay algo más fuerte y poderoso que debe unirnos. Dice la Biblia que es un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo. Eso debe ser todavía más fuerte en nuestra vida, que debe ayudarnos a guardar la unidad como cuerpo de Cristo y caminar juntos hacia el cumplimiento de la visión que Dios ha sembrado para este lugar. ¿Cuántos están unidos, hermano? Podemos estar juntos y no unidos, ¿eh? Un matrimonio puede cohabitar y estar dividido. Pero qué importante es que estemos juntos, pero también haya unidad en el corazón, ¿verdad? Cosas afines que nos unan para caminar hacia un solo propósito, que es el engrandecimiento, el nombre de Dios en este lugar. La edificación de las personas, la edificación de las familias, la edificación de los matrimonios, la edificación de nuestros jóvenes, la edificación de nuestros niños. Caminamos juntos en esa visión y entonces la bendición de Dios estará sobre ustedes. Por eso el Señor nos exhorta a guardar la unidad. De hecho, dice la Biblia que cuando estaban aquellos 120 reunidos en aquel aposento alto, antes aún de ser bautizados con el Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban unidos orando, estaban juntos, unánimes en oración. Y estando en ese contexto de unidad y estar juntos, porque también es importante estar juntos. Porque alguien dice, no, yo no voy a la iglesia, yo estoy con ustedes en espíritu. No, hermano, véngase a la iglesia. Dice que no debes dejarte congregar como algunos acostumbran a hacerlo. ¿Sí? Y la Biblia es clara y específica. Dice, estaban juntos y estaban unánimes. Cuando de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que sopló en aquel lugar y llenó aquel lugar. Y aquellos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que donde hay unidad, hermano, Dios se manifiesta. Si un matrimonio camina unido, Dios va a bendecir ese matrimonio. Los hijos tendrán una dirección que seguir. Si hay una congregación unida, juntamente con sus pastores, en una visión que Dios ha sembrado específica para este lugar, la bendición de Dios está. Y les hará crecer y prosperar aún más, en todos los sentidos, hermano. Amén. Así es que tenían que unirse. Pero mire, dice la Biblia también, y además de esto, el holocausto continuo, el versículo 5 del capítulo 3. Las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Así es que había recurso económico, pero también había recurso humano. O sea, gente dispuesta a trabajar. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar aquí, hermanos?
Amén. Bueno, los pastores, gracias a Dios. ¿Hay líder de varones aquí? Pero tiene que salir un líder de varones, hermanos. ¿Quién va a levantar la mano, aquel valiente que diga yo? O todos se van a escudar en su trabajo, hermanos. Hace unas semanas yo platicaba con un varón y me argumentaba, es que mi trabajo. Digo, hermano, pues tú qué crees que yo estoy en mi casa rascándome el estómago esperando a que me caigan las cosas del cielo? Hermano, yo también trabajo. Tengo mi trabajo secular, soy abogado de profesión y litigo. Todos los días yo salgo a trabajar. Y a veces estoy a las 9 de la noche ejecutando embargos en Ecatepec, mientras tú ya estás en casita descansando. Y al otro día tengo que pararme igual como tú y venir a la iglesia y preparar mis estudios, mis enseñanzas, alimento fresco para ustedes. Así es que no me digas que por el trabajo no puedes. Entonces hay que pedirle a Dios que te quite el trabajo para que puedas servir. Pero si te quita el trabajo, entonces no vas a venir, porque no tengo trabajo. ¿Y entonces qué quieres? Así es que no argumenten con el tema del trabajo, hermano. Sus pastores trabajan y yo soy testigo de ello. Ambos ejercen su profesión. Y aquí están. Y se esfuerzan por preparar sus estudios para alimentarles. Así es que no diga que por trabajo no viene o no puede asumir un liderazgo. ¿Tiene el líder de damas? ¿Quién es? ¿Qué pasa, hermanos? Ya ahora ya resulta que ya no hay líderes. Todos tienen miedo. Todos tienen. No quiere decir nada. ¿Quién es la líder de damas? Ana Ever y la hermana Lulu. Gracias a Dios. Mujeres valientes. ¿Hay líder de jóvenes? Porque hay varios jóvenes. ¿Cuánto? A ver, ¿qué joven, qué señorita valiente dice, yo, pastor, asumo el liderazgo? Maestras de niños. ¿Por qué no? Algunos que no son tan jóvenes, pero que pueden enseñar a los jóvenes, claro que sí. Un matrimonio que lidere a los jóvenes, claro. Ahí está, miren, pastores. Es que tenemos que ir dando forma a la iglesia con todas esas áreas de servicio. A ver, líder de matrimonios, ¿quién dice un matrimonio que diga, yo me aviento, pastor, para coordinar a los matrimonios y organizar algunos eventos que edifiquen a los matrimonios, una cena para matrimonios? A ver. Bueno, eso, no los estamos eligiendo ahorita, nada más estamos, pero nada más para que vean, pastor, si hay dispuestos. Las maestras de niños están dando clase ahora. Hermanos, se requiere recurso humano para que la obra siga avanzando. Los pastores no pueden hacer todo. Ellos coordinan a los líderes y ustedes coordinan a su gente, a su grupo. Y así trabajamos. Líder de alabanza. ¿Tu hijo? No digas que no, claro que sí, ¿cómo no? Está en Morelos, la líder de alabanza. Ya vi un buen grupito aquí de alabanza, hermanos. Qué bueno. Tiene que haber un liderazgo. A mi hijo, así como tu hijo, chiquito, órale, con la guitarra, tu guitarra y yo maracas, le decía. Él tocaba y yo cantaba. Y ahora él es director de alabanza en la iglesia y tiene jovencitos que están aprendiendo y otros ya más grandes. Y hermanos, la iglesia tiene que irse conformando. Porque los pastores no somos todólogos, hermano. Solo coordinamos, pero debe haber gente responsable en todas las áreas. Todos trabajando en esa unidad, invirtiendo nuestro recurso económico y el recurso humano para el engrandecimiento de la obra de Dios. Amén. Así es que tiene que haber ello. Y fíjese, el versículo 9 dice, Jesúa también, sus hijos, sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, ¿qué? A ver, fuerte, amada iglesia. ¿Cómo? Para activar. Ajá, sigan. Para activar a los que a los hacían la obra en la casa de Dios junto con los hijos
Hijos de sus hermanos levitas. Fíjese, asistían, o sea, animaban, motivaban, impulsaban, apoyaban. ¿Cuántos animan aquí a seguir en la obra, hermanos? Amén. Vamos, hermano, adelante, vamos, pastores. Ustedes no digan, no sientan frío hasta no ver pingüinos, hombre. Vamos, adelante. ¿Mande? Pingüinos con chamarra, ¿verdad? Así es que, hermanos, debe haber personas que animen, no que desmotiven, no que desanimen a la gente. No, hombre, ¿cómo cree, pastor? Va a ser bien difícil. No, ¿cómo cree, pastor? Es que esto no se puede. No, hermano, que haya personas que motiven a otros y hermanos, vamos adelante. Amén. Amén, amén. Tenemos que continuar con la visión que Dios ha sembrado en el corazón de esta iglesia. Y el respaldo de Dios va a estar. Amén. Fíjese, ahí en la iglesia, hermano, uno de esos meses que teníamos que cubrir la renta, yo pregunté a la persona que está encargada de la administración y pagar ese compromiso, cumplir con ese compromiso con el dueño del salón. Yo le preguntaba, oye, Benji, ¿cuánto tenemos para pagar? Porque hoy es el día que tenemos que cubrir ese. Me decía, pastor, tenemos 3,500 pesos y tenemos que pagar 11,000 pesos de renta, hermanos. Pero me dice él, no se preocupe, pastor, va a salir. Y yo, sí, hermano. Sí, mi hermano. Yo sé, ese hermano siempre dice, no se preocupe, va a salir. Y siempre está animando. No, usted no diga que no. Está bien, hermano. Digo, bueno, hoy tenemos que cubrir esa cantidad. Hoy tiene que reunirse. Hermano, ya al término del culto, el hermano estaba contando el recurso y le digo, mira, Benji, no cuentes el dinero aquí, mejor cuéntalo allá en un lugar un poco más reservado, porque la gente entra, sale y no queremos, porque igual entran muchas personas que no conocemos, que ese día van y no sabemos a veces las costumbres o las prácticas. Digo, así es que ve a este lugar. Él ya había contado la cantidad y faltaban todavía como 4,000 pesos, hermanos, para cubrir el pago de la renta. Toma el dinero y se mueve al lugar donde le había indicado y comienza a contar de nueva cuenta el dinero. Y de pronto se queda sorprendido y dice, si faltaban 4,000, solo faltan 500 pesos. Y él trabaja en un banco, de hecho. Dice, no pude haberme equivocado por tanto dinero. A lo mejor se me pudo pasar uno de a 500 o 1,000 pesos, pero 4,000 pesos, no creo. Un milagro de Dios. Solo tras trasladarse de un lugar a otro, guardó el dinero en sus bolsas y cuando sacó el dinero, solo faltaban 500 pesos. Llegó otro hermano y dijo, ¿cuánto falta, hermano? 500. Ahí está. Está resuelto el problema. Amén. Dábamos testimonio en la iglesia, hermanos. Dios es real. Amén. Así es. Él nos sorprende. Amén. Pero la iglesia tiene que caminar en fe. Y qué bueno que hay hermanos que nos animan y dicen, no se desanime, pastor, vamos a salir. Hoy vamos a cumplir. Dios no nos va a dejar avergonzados. Él va a proveer, hermanos. Entonces necesitamos hermanos, hermanas que motiven a la iglesia. Que les animen a seguir adelante, hermano. No debemos echarnos para atrás ni siquiera para tomar impulso. Dice que aquel que tomó el arado no mire atrás, porque el tal no es digno. Y el arado es el llamado, el arado es el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Así es que si Dios lo ha dado, no mires para atrás, tienes que seguir adelante. Amén. Pase lo que pase, Dios va a proveer, hermano. Pero necesitamos hermanos y hermanas que siempre estén impulsando a seguir adelante, motivando, animando, diciendo, pastor, aquí estamos, ¿qué necesitas? Vamos juntos, hermanos, vamos a seguir trabajando. ¿Cuántos hermanos de esos hay aquí, hermano? Gracias a Dios, hermana, por su vida, ¿verdad? Amén. ¿Están así son de temerosos o...? Dios está hablando, Dios está hablando.
Los veo muy serios, hermanos, muy callados. A ver, díganme, ¿así son siempre? No, es que Dios está hablando. Ah, Dios está hablando, bueno. Pues hermanos, esto en toda obra tiene que avanzar así, hermanos. Amén. Nunca va a faltar la persona que te quiera desanimar y diga, no, no va a ser posible. No, pastor, ¿cómo cree? No podemos. Siempre necesitamos de personas que nos impulsen a seguir adelante, hermanos. Y ustedes son esas personas que van a impulsar a sus pastores a continuar. Y si Dios los llama a otro lugar, no tengan miedo, hermano. Dios va a dar los recursos. Dios va a proveer a través de sus vidas. No tengan temor de aceptar los desafíos. Pedro, estando en la barca, ya muy oscura la noche, la tempestad se levantó en aquel lugar y de pronto a lo lejos vieron una silueta y ellos decían, es un fantasma. Pero cuando el Señor, para darles paz, les dijo, no se preocupen, soy yo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, eso representaba que tenía que salir de aquello que representaba para él seguridad, que era la barca. Y el Señor le dice, ven Pedro, sal. Y Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas. Sí se hundió, porque muchos se enfocan en que se hundió Pedro, pero fue el único de los apóstoles que caminó sobre las aguas. Ni un otro tuvo esa experiencia. Solo aquel que aceptó el desafío. Solo aquel que no se conformó, se sentó en la comodidad y dijo, aquí estoy bien. No, aquel que dijo, yo estoy dispuesto a ir más allá. Vamos. Y fue el único que tuvo esa bendición. Sí, en algún momento perdió el enfoque que era Cristo, vio lo que estaba a su alrededor, tuvo temor y se hundió, pero volvió a clamar al Señor y el Señor lo sacó. Cuando usted acepta desafíos, van a haber momentos, pastores, que va a haber un temor, van a ver lo que pasa alrededor, las circunstancias, decimos, pero claman a Cristo y Cristo está ahí para sostenerles. Así es que, hermanos, no tengamos temor de salir de la comodidad. Aceptemos los desafíos. Si está impulsado por el Espíritu de Dios en los corazones, hay que salir. Amén. Para nosotros representó un gran desafío, hermanos. En la casa pagamos 2,800. Para ir a ese lugar teníamos que pagar 11,000. Y hermanos, déjenme decirle que la gente no es de recursos económicos. No, hermano. Algunos trabajan sus visitaxis, etcétera. No tenemos empresarios, no tenemos gente con muchos recursos, pero al final, hermano, el que da los recursos es Dios, no la gente. Amén. Amén. Así es que decidimos salir de lo que representaba comodidad. Ya estábamos bien acomodaditos ahí, muy comoditos, pero el Señor dijo, no, van para afuera. Y el Señor nos sacó de la comodidad, pero ahora estamos todavía más cómodos, un lugar más amplio. Así es que, hermanos, necesitamos hombres y mujeres que impulsen y que motiven. Pero mire, cuando esto sucede hay gozo. ¿Cuántos se gozan por este lugar? Dice la Biblia en el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, sobre camino de verdad y gracia. Y todo aquel que aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, vieron echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo. ¿Cómo? Con gran júbilo. ¿Cómo clamaban? Con
Con gran júbilo. Oye, hermano, pues con ese júbilo déjeme decirle que... ¿Cómo clamaban? Con gran júbilo. ¿Cuántos le van a la América, hermanos? ¿No le gusta el fútbol? Las Chivas, Cruz Azul. ¿Qué sucede cuando juega su equipo favorito? Y mete un gol. Bueno, aquellos que son fanáticos. Ayer hicimos un torneo de fútbol, coordiné, porque somos coordinadores de varones a nivel regional. Coordinamos como 60 iglesias, hicimos un torneo, imagínense, hermanos. Todo el día, pastores, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y usted veía a los hermanos jugando fútbol, las iglesias, no, hombre, una pasión, ¿no? Si nada más controlenlo, no me vayan a querer imponer manos a otro hermano. Pero una pasión, y córrele, y grítale, y muévete, ¿no? ¿Cómo? No, esa no fue mano, árbitro, no es penal, y bueno, todos ahí. Pero luego para alabar a Dios, hermanos, ya los vemos bien. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Dice, avísale a tu cara que tienes gozo, hermano. Le quedó la cara del testimonio. Fíjese, decía que alababan a Dios con gritos, con júbilo, con gozo. Gracias, Señor, tú eres bueno, tu fidelidad es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Para eso es la voz, hermano. Amén. Para adorar a Dios, glorificar su nombre y que la gente escuche. Cristo vive. Amén. Van pasando, estaban alabando hace un momento y la gente pasaba. Y unos cuando pasaban cantando, unos pasaron y empezaron a cantar allá abajo. Claro. ¿Sabe cómo llegaron gente a la iglesia así? Como estábamos al aire libre, nada más con un techito en el patio, la gente se metía y decía, es que escuché que cantaban y cantaban. Decía un hermano, canta feo, pero le echa ganas. Le pone sentimiento. Le pone sentimiento, ¿verdad? No, las hermanas cantan bonito, ¿verdad? Pero la gente volteaba y observaba cómo miraban. Hermano, venimos a adorar al Dios vivo, Amén, aleluya. al Dios poderoso. La gente Amén. estaba gozosa por lo que estaba pasando. Amén. Aleluya. Cristo debe mover nuestras emociones, hermano. Dice la palabra de Dios que debemos alabarle con toda el alma, y el alma es en donde están centradas las emociones, los sentimientos, la pasión, la voluntad. Señor, aquí vine a adorar y glorificar tu nombre, Amén. Señor. Amén, amén. A eso hemos venido, hermano. A darle gracias a Dios porque tiene vida. ¿Cuántos no llegaron este día, hermano? Ya no despertaron, pero Dios le dio la bendición de despertar este día. Amén. Y si usted viene a la casa de Dios, venga a adorar a Dios, venga dispuesto a darle la adoración a Dios, hermano. Amén. Porque no estamos adorando a un Cristo crucificado, no estamos adorando a un Cristo muerto, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia debe aprender a expresar su gozo y su alegría. Dice que había gran gozo por lo que estaban mirando, restaurando el templo, la adoración al Señor, y se gozaban, y unos lloraban. Amén, amén. La casa primera y la casa postrera, el lugar donde estaban antes, el número de personas que tenían antes y donde están ahora, y el número de personas que tienen ahora, eso debe motivar y decir, Señor, gracias. Vemos tu bendición en este lugar, vemos tu mano en este lugar, Señor. Tu presencia está aquí, Señor. Amén. Venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese era el gozo, la alegría que tenían ellos por lo que estaban mirando, lo que estaban presenciando. Pero mire, nunca falta la oposición. Usted ve el capítulo 4, todo el capítulo 4 nos narra la oposición. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel. Y ahí narra toda la oposición que tuvieron ellos para que no se cumpliera la visión de Dios y el propósito de Dios. Y quisieron obstruir, quisieron frenar la obra del Señor. Quisieron intimidar, porque eso sucede, hermano. Cuando la obra está avanzando, de pronto se van a levantar enemigos que van a querer obstaculizar. Nosotros ahí en la iglesia, hermano, donde está la congregación, es una zona donde se practica mucho el ocultismo.
Es igual, la Santa Muerte, la santería. Y tiro por viaje encontramos en el patio las gallinas negras muertas decapitadas, sal. Como mucha gente entraba y salía del lugar, pues encontrábamos fetiches en el baño, en la cocina, toallas femeninas usadas, que es una práctica fetichista, que las colocaban en ciertos lugares. Nos visitaba gente que practicaba el ocultismo y el Señor nos mostraba que iban con la intención de dividir la obra. Por las noches a la 1, 2 de la mañana, porque el 90% de los hermanos viven en la zona, veían que rodeaban el templo y hacían todos sus conjuros satánicos. Y no han podido frenar la obra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestro Dios es mayor, Amén. es más grande. Aleluya. Así es. Amén. Así es que, hermano, usted no tenga temor de ello. Dios va delante de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir, tenemos que saber que hay oposición. Usted va a decir, es que ahora que le estoy echando más ganas a las cosas de Dios, de pronto se vienen los problemas, los conflictos, el trabajo, las situaciones difíciles. Claro, porque Él quiere desanimarlo, claro, porque Él quiere frenar la obra, claro, porque sabe que usted en las manos de Dios es una herramienta poderosa. Amén. Y Él va a tratar de frenar, de intimidar, de que usted no avance. Porque a Él no le conviene, porque están invadiendo terrenos del enemigo. Así es. Y hay uno que está enojado, león rugiente, que está buscando a quien devorar, porque Él vino a matar, hurtar, destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Aleluya. Así es que la oposición se va a presentar, hermanos, que va a querer frenar la obra. ¿Sí? De pronto empezar a meter ideas de división, de enojo uno con otro, hermano, tengamos cuidado, tenemos que discernir. Mira, estos hombres cuando llegaron con los líderes dijeron, nosotros también queremos aportar para la edificación del templo, pero realmente era una estrategia de introducirse para provocar división. Y los líderes pudieron discernir el ataque del enemigo y dijeron, no, fíjese, ellos se mantuvieron firmes. Versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. O sea, ellos querían introducir, hacer un sincretismo, lo que hoy sucede en algunas iglesias, pastores, que comienzan a meter ideologías, filosofías, doctrinas contrarias a la voluntad y a los principios bíblicos. Pero los líderes pudieron discernir y dijeron, no, nosotros aquí vamos a trabajar así. Hoy se han infiltrado muchas ideologías contrarias a la palabra de Dios. La teología de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, la confesión positiva. Muchas circunstancias que están metiendo, prácticas, ¿verdad? De los pasos estos que dan, ¿no? De los retiros que ellos hacen, algunos, y que hacen sus regresiones, los 12 pasos. Y que tienes que ir al pasado para poder sanar el presente. El Señor no nos dice eso. El Señor dice que las cosas nuevas son por Él, hechas todas. Eres nueva criatura en el Señor. Amén. No necesitamos hacer esas regresiones para ser restaurados y sanados, pero eso se está infiltrando en las iglesias, hermanos. Los encuentros. Debemos tener cuidado, hermano. Una iglesia donde unos pastores dejaron ese lugar, se fueron a otro lugar a pastorear a Estados Unidos, y decían, los nuevos pastores que dieron ahí, de hecho ellos son maestros en el seminario bíblico, se fueron al encuentro que estos hermanos en su momento organizaban con la iglesia. Y dice, hermano, nunca había visto tantas herejías en una sola actividad. Y había crecido mucho la iglesia, había mucha gente. Pero sí te das cuenta que se filtran algunas prácticas que no son bíblicas. Y si vamos a crecer bien. Amén. Sanitos, con una buena doctrina. ¿Correcto, hermanos? No necesitamos de esos recursos para atraer a la gente. El que va a atraer a la gente es Cristo.
Y el que los va a convencer del pecado es Cristo. Y tenemos que mantenernos ahí. Bueno, yo conozco a sus pastores y sé que son un hombre y una mujer de Dios. Y no me gusta, hermano, aquí darle la coba a la gente, pero la realidad, hermano, los conozco de muchos años. Sé que son un matrimonio que busca pegarse a la palabra. Y eso es bueno, hermanos. Somos predicadores, no somos motivadores. No estamos aquí para motivar a la gente, estamos aquí para predicarle la palabra. Y a veces la palabra incomoda, hermano. Cuando Cristo predicaba la palabra, a muchos les incomodaba, porque la palabra nos confronta con nuestra realidad. Yo no vine a motivarlos, yo vine a predicarles la palabra y lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Amén. Claro que Dios fortalece, consuela y anima el corazón, pero también otras veces nos confronta. Así es que, hermanos, tenemos que seguir en esa línea. Va a haber oposición, pero ustedes tienen que mantenerse firmes. ¿Sí? Pero ellos mantuvieron todo el capítulo 5, si usted lo lee, vemos la perseverancia de ellos. Continuaron, siguieron avanzando, siguieron construyendo. Y el versículo 6 dice que Dios abre puertas. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa edificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén, y los pasó a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Dios abre puertas. Dice, encontraron ese documento, porque decían, tenemos que cerrar esa obra y no puede ser abierta. Pero dice, no, ya hay una orden, un edicto, y los edictos tienen la característica que son irrevocables. Punto. Se dio y se tiene que cumplir. Dios abre puertas, se encuentran ese escrito y dicen, así es que tenemos que continuar con la obra. Y el versículo 15 y 16, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Cómo? Con gozo. Con gozo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, en Dios se cumplen sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas, pastores. ¿Ven? ¿Va a haber oposición? Sí, pero Dios va a abrir puertas. Amén. Dios va a bendecir y Él va a terminar la obra. Todo lo que Él empieza, Él lo termina. Como cuando fue a la cruz y dijo, consumado es. Todo lo que Él inicia, Él termina. Nada más necesita hombres y mujeres fieles, un pueblo que esté dispuesto a ir hacia adelante confiando en su Dios. Amén. Yo le voy a invitar que se ponga de pie.